Quiero tener un tema de la palabra del Señor en esta mañana y estaba pensando en varios temas, no sabemos la audiencia que tenemos, pero seguramente que tenemos muchas personas escuchando, algunos creyentes, otros no creyentes. Y saludo muy especial también a todos los que nos ven fuera del país, porque hay muchas personas que nos están sintonizando, a todos los hermanos, estamos orando por los hermanos del Ecuador, por la iglesia en general, porque han pasado tribulación, hay hermanos que han perdido sus familiares, que han muerto a través de esta pandemia, pero Dios consuele sus corazones. Quiero para este tema hablar sobre 3 versículos, y a todos los que estuvieron en el curso para predicadores, recuerden que la técnica enseña que mínimo 3, máximo 5, ¿no? Los puntos que se deben tocar. Vamos a tocar 3 punticos esenciales que tienen que ver con las premisas de la vida espiritual. 3 que son básicos. Y es el conocer a Dios. Conocer a Dios. Entonces, quiero hacer una oración en este momento para que el Señor use su palabra, dé su palabra en esta hora y que pueda ser de beneficio y de bendición a todos los oyentes. Señor Jesús, invoco su nombre en esta hora para darte gracias, Señor Jesús, por su presencia y dar gracias, Señor, por cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por los dirigentes de la iglesia. Te pido, Señor, que en esta hora tú des tu palabra conforme a su voluntad y que esta palabra sea de bendición a todos los oyentes en cada lugar, en cada circunstancia, situación que ellos están viviendo. Señor, usa su palabra. Estamos aquí para predicar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, les quiero invitar a que leamos un versículo que hay en Jeremías. Jeremías capítulo 9, verso 23, donde dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, sino, ni el rico se alabe en las riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, entonces este es el primer versículo que vamos, y la premisa número 1, conocer a Dios. Conocer a Dios. El conocer al Señor es esencial, fundamental. ¿Por qué? El conocer al Señor no solamente nos permite tener comunión con Él, sino que nos permite conocerle y saber su voluntad, sus propósitos y qué hace Él y qué no hace Él. Alguien se pudiera preguntar en esta hora, alguno de los que nos está oyendo, ¿y cómo hago para conocerlo? A Dios se conoce en Cristo. Dios en Cristo nos reveló quién es Él y cuál es nuestra necesidad. Esa es la verdad de la cual habla la Biblia que nosotros debemos conocer. Entonces dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad completa, y eso está explícito en las Escrituras, la verdad completa para alguien es esta verdad espiritual, que conozca a Dios y que conozca su necesidad. Dios en Cristo hizo eso. El hecho de que Dios se haya manifestado en carne fue para que le conozcamos a Él y nosotros también nos conozcamos y conozcamos nuestra necesidad. Así que por eso
el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos hace un paralelo entre Jesús y Adán. Y es en razón a eso, a que realmente Dios en Cristo nos mostró nuestra necesidad y nuestra debilidad. Y también en Cristo se reveló Él a nosotros. Entonces, esa es la verdad que la persona debe conocer para ser libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, conocer a Dios es más que oír y creer en Dios. O sea, es conocer su voluntad y propósito para con nosotros. Es comprobar su buena voluntad por medio de las experiencias que vivimos con Él. ¿Cómo conoció Job a Dios? ¿Cuándo lo conoció y cuándo dijo él, yo lo conozco? Después de tremenda experiencia que vivió con Dios, porque una de las cosas que hace el libro de Job es mostrar que aún Job con su perfección no era justo. Era recto, pero no era justo. Entonces, la justicia viene cuando conocemos a Dios y conocemos también. Job dice, yo no lo conocía, no sabía. Creo que esta situación que el mundo está viviendo, esta generación que le tocó vivir esto, para muchos cristianos es una experiencia de conocer a Dios y de conocer también la medida de su fe. 2 meses, quizá un poco más, sin ir al culto congregacional y poder saber que Dios está con ellos. Cuando a veces una persona está en el templo y él dice, ¿y dónde está Dios? Y no ha reconocido que Dios está ahí. Entonces, maravilloso saber eso, que Dios, y esto es una lección para todos, para pastores, para los creyentes, para todos. O sea, aquí el único indispensable es Dios, porque Él sí puede estar en todo lugar. Puede ser que algún pastor llegó a pensar en algún momento, esto sin mí no funciona. Y ya se dio cuenta que eso no es verdad. La iglesia sí funciona y la iglesia sí camina, porque Dios es el que cuida la iglesia. Dios es el dueño de la iglesia. Recuerdo unas palabras del hermano Álvaro Torres que me las dijo una vez en la oficina, cuando era supervisor, lo visité y él me dijo, y en ese momento me dice, Dios cuida la iglesia. Yo soy el presidente, pero no cuido la iglesia, la cuida el Señor. Y esa es la verdad. Qué maravilloso, hermanos, la bendición de conocer a Dios. ¿Cuáles serían las pruebas de que alguien conoce a Dios? Que una persona en este momento se preguntara, ¿y cómo hago yo para saber si conozco a Dios? Número 1, tener la convicción que Dios es un ser. Mire, que nos reveló la verdad sobre él e hizo manifiesta nuestra necesidad. O sea, tener esa convicción que Dios es un ser. ¿Cómo les parece que las últimas religiones que ya el mundo se está inventando son religiones que se llaman científicas? Donde la gente cree que hay un Dios, pero que Dios no es un ser, sino que Dios es una energía. Eso no es verdad. Dios es un ser y la manifestación de Dios en carne nos prueba eso. Es un ser con quien nos podemos relacionar. No es una energía que produce las cosas, sino que es un ser que oye, que siente, que tiene comunión con sus criaturas. Entonces, esa es la convicción, una de las convicciones que hace que la persona diga, yo estoy, porque es que uno le ora a Dios, Dios le responde, es que sabe que Dios está ahí. Y uno ha tenido las experiencias con Dios de tal manera que no le deja ninguna duda. Número 2, tener la convicción de su unicidad.
tener esa convicción de la unicidad de Dios. Está en Romanos 8:6, un versículo muy apropiado para mirar esto, donde dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio de quien son todas las cosas. Tener esa revelación de que Dios es uno, así esté manifestado en carne, es uno. Que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Entonces, tener esa convicción, esa unicidad, porque muchas personas que hasta me estarán escuchando, algunos piensan y dicen, bueno, yo creo en Dios, pero es que Dios necesita el Hijo y es que Dios necesita el Espíritu Santo. No, el Hijo y el Espíritu son manifestaciones del mismo Dios. Se necesitaron las dos para la redención de la humanidad y para la santificación de los creyentes. Entonces, por eso Dios se manifestó en carne y se manifestó en espíritu cuando Él vino a quedarse en la iglesia y hacer el trabajo de la salvación. Entonces, tener esa convicción de la unicidad de Dios, que Dios es uno y único. Número 3, tener la convicción de su naturaleza justa, santa y buena, y que nos ha dado, mire, porque Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, como no lo podíamos hacer, no podíamos tener esa convicción, ¿qué pasó? Dios nos ha impartido de su naturaleza divina. Eso es lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Entonces Dios nos impartió de esa naturaleza para que nosotros podamos tener comunión con Él y adorarle en espíritu y en verdad. Ya muchas veces le he explicado a la iglesia esto de adorar en espíritu. Es que realmente nuestro espíritu tiene que estar humillado y conectado con Dios, adorarle en verdad, en la revelación que Dios nos ha dado de Él. Entonces, en esto de conocer a Dios, las personas no tienen mucho problema con que Dios es eterno, con que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. La gente le queda más fácil creerlo. Pero creer que Dios es bueno le cuesta a veces a la gente. ¿Y por qué les cuesta? Porque a veces la gente se pregunta, ¿por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Por qué esto? Pero olvidamos que a los justos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso se ha dicho que hasta el mismo diablo se equivocó y quizá él estaba posiblemente contento por la crucifixión de Cristo, pero no sabía que eso era para bien de nosotros. Así que las cosas más difíciles o terribles que hayan pasado han sido para bien y serán para bien. Dios nos está edificando con todo lo que pasa. Yo siempre pienso que después que pase todo esto estaremos más grandes. Habremos crecido unos cuantos centímetros de la estatura espiritual. Así que Dios es bueno. Dios es bueno. Y de eso, ¿qué significa que Dios sea bueno? Dios es el único que le puede hacer bien a los que hacen el mal. Salmo 25, verso 8 dice, bueno y recto es Jehová. Bueno y recto es Jehová. Dice, por tanto, Él le enseñará a los pecadores el camino. Es el único que le puede enseñar a los pecadores porque que tiene la gracia, la paciencia para esperarlos. Pero Dios es bueno. Así que esto es muy importante que la gente lo entienda. Dios no es malo. Dios es bueno. Es bueno. Dios es misericordioso. Dios actúa compasivamente. Creo que esto lo sabemos mucho. Salmo 103, verso 10.
Dios es soberano, Dios tiene el control de todo. Todos los presidentes del mundo, todos están bajo el mando de él. Aún hagan lo que hagan, están bajo la soberanía de Dios. Y Dios los tiene ahí para hacer algo. Algunos dicen, y fulano, ¿por qué existe y para qué existe? Si para algo lo tiene Dios ahí. Ahí está para alguna cosa. Entonces, Dios tiene el control. A Dios no se le ha salido esto de las manos. Entonces, Dios es soberano. Dios es providencial. Hermanos, vea, creo que en una predicación anterior yo lo dije, Dios está en todo lugar y es lo que debemos de tener presente, que algunos hermanos se angustian porque su hijo está en Alemania, su hijo está en España, su hijo está en tal parte, su papá está allá, tiene esta necesidad. No, Dios está allá, Dios está allá. Usted y yo no podemos estar allá, pero Dios está allá. Y estos días escuchando a algunos hermanos, me daba cuenta, yo siempre pienso en muchos hermanos, no solamente los de Castilla, sino otros hermanos que conozco con sus necesidades económicas y todo. Y al escucharlo y todo, me he dado cuenta y confirmado que Dios está allá. Allá está la mano de Dios ayudándole y está usando a alguien para ayudarle. Qué bendición, hermano. Vea, Dios es providencial. Yo digo, antes que esto pasara, Dios ya estaba listando todo. Yo siempre le dije una vez en una reunión a los pastores, no, Dios tiene todo listo. Y es lo que yo creo. Dios tiene todas las cosas listas. Entonces, conocer a Dios es maravilloso y eso nos da tranquilidad. Por eso dice el profeta, por la revelación que Dios le da, él dice, no se alabe, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese el hombre en conocerme y en entenderme, saber. Algunas personas hasta me llamaron, bueno, y esto ya se acabó, viene el Señor, se acabó la predicación. No, si estamos aquí, si estamos aquí sobre la tierra y Dios nos ha llevado a la iglesia, es porque Dios tiene algo más que hacer aquí y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la premisa número 1 es conocer a Dios. El que conoce a Dios tiene paz, tiene tranquilidad. La número 2, obedecer a Dios. Entre Dios y el hombre hay una palabra que conecta. Tenemos la fe, que es la que conecta lo inmaterial con lo material. La que conecta a Dios con sus criaturas. Pero la obediencia a Dios, hay una palabra clave entre Dios y el hombre en la relación y es obediencia. Y eso está en los bibliólogos y todos los que saben, y ustedes como predicadores y los que han leído la Biblia saben lo que le pasó al rey Saúl. Que le pareció hacer una cosa buena, pero no era lo que Dios le había dicho. Así que a Dios le agrada la obediencia. Y todos los creyentes que me escuchan en este momento y que están en sus casas y que no pueden salir y muchos no podrán asistir a los cultos por algún tiempo por su edad también. La palabra obediencia. Dios lo que quiere es nuestra obediencia. Jesús le dijo a los fariseos, no todo el que me dice Señor, Señor. O sea, aquí no es que no le podamos decir, le decimos a Dios y le podemos decir, cuando nos vamos a reunir vamos a decir más. Y vamos a decir en la congregación y vamos a cantar y vamos, todo eso y decirle. Pero a Dios, Dios mira la obediencia. Y cada creyente, en medio de esta circunstancia y todo debe estar concentrado en su obediencia a Dios. Ser obediente al Señor. Y eso es lo que Dios espera. Entonces, los que me están oyendo y no son creyentes, ¿qué debe obedecer usted? ¿Qué debe obedecer usted para llegar a la iglesia? Debe recibir la gracia de Dios. Número 1, ¿qué debe hacer usted? Que Dios está esperando que usted obedezca. Recibir la gracia de Dios.
Muchas personas hasta están preocupadas y se ocupan de pensar, bueno, los pecados de la gente y fulano es más pecador que el otro y fulano este porque fulano tiene esta costumbre, fulano tiene tal hábito, todo esto. Y eso es relativamente cierto en el sentido de que puede ser más peligroso que el otro. Pero, pero el pecado más terrible es rechazar la gracia de Dios. Ese es el pecado que lleva a la condenación y eso está escrito en la Escritura, Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, usted, mi amigo que me está escuchando en esta hora, la palabra, reciba la gracia de Dios, recíbala, no la rechace. No la rechace porque no haga cuenta en su vida si usted es pecador o menos pecador que el otro, tal. No, reciba usted la gracia de Dios. Eso está escrito en Efesios 2:8, en Tito 2:11, donde dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, lo primero que la persona, Dios no le está exigiendo a la persona, venga aquí, me obedece todo, me cumple todo. No, precisamente la gracia lo que hace es, aquí lo recibo con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, con todo lo malo que usted trae. Venga con todo, que aquí yo le ayudo y lo recibo así y comienzo a perfeccionarlo. Esa es la belleza y el valor que tiene la gracia de Dios, que en lugar de decirle, si usted no está perfecto no puede entrar, no, venga con todo, que yo lo transformo. La gracia de Dios le enseña a que renuncie a la impiedad y a los deseos mundanos y que cambie. La gracia de Dios es... Entonces usted, mi amigo, no tiene excusa. Reciba la gracia de Dios. Que usted tiene hábitos, pecados, todo eso, acérquese que la gracia de Dios le enseña y lo perfecciona. ¿Qué más debe hacer? Debe reconocer el pecado y apartarse del pecado. Para eso hay varios versículos, Proverbios 13:8, Hechos 3:19, donde usted puede leer y darse cuenta que esto es verdad. O sea, reconocer el pecado. Eso es confesarlo. Eso es confesar el pecado. No es que usted tenga que ir a confesar los pecados del pastor, ni confesarle al diácono, ni a confesarle a nadie, no. Es reconocer que se es pecador, que reconocer y también reconocer que no somos capaces de salvarnos sin la gracia de Dios. En eso consiste un arrepentimiento verdadero. Y luego apartarse del pecado, apartarse. Es el precio que cada persona debe pagar por su salvación, es apartarse. Porque hay que apartarse, hay que pagar algo, hay que hacer algo. Por eso dice la paga del pecado es muerte. Esto tiene una implicación en que el pecador tiene que renunciar a lo malo, tiene que hacer una renuncia. ¿Qué más tiene que hacer? Bautizarse en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38, bautizarse en el nombre de Jesucristo. La persona debe bautizarse. Debe bautizarse, debe ser consciente de que si Cristo murió por él en la cruz, murió, fue sepultado, resucitó, él debe identificarse con Cristo en esa experiencia de bautizarse. Aquí estoy, vengo arrepentido, vengo muerto, sepúltenme. Y luego me levanto de ahí para andar en vida nueva. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. ¿Cómo se va a bautizar? En el nombre de Jesucristo. Porque Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es el único nombre, es el nombre de Jesús. ¿Qué más debe hacer? Y ahí Pedro lo menciona y dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. O sea, recibir, abrir el corazón, recibir esa obra del Espíritu Santo que tiene muchas cosas que hace en nuestra vida, nos llena, nos fortalece, intercede por nosotros, nos capacita para servir, bueno, recibir esa obra del Espíritu Santo que
seguramente va a tener manifestaciones cada persona. Entonces, el creyente debe obedecer estas 4 cosas. ¿Cuáles son? Recibir la gracia de Dios, reconocer que es pecador y apartarse del pecado, bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo y recibir esa obra del Espíritu Santo que será la que lo lleva, lo guía, lo conduce hasta que venga ese momento de la inmortalidad. Amén. Amén. Bueno, premisa número 3, perseverar. Premisa número 3, perseverar. Ahora, dice la Biblia en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el repartimiento del pan, en las oraciones. Cada creyente debe perseverar, porque la salvación es individual, es personal. Yo me recuerdo que al llegar a Castilla, las 2 primeras predicaciones que yo hice en Castilla marcan el lema que yo tengo para administrar la congregación, y es la salvación, una responsabilidad personal. Y el siguiente culto fue la confianza y la dependencia de Dios. Ese es el marco de la administración, porque aquí esto es voluntario. Cada persona debe perseverar individualmente. La Biblia dice, el que perseverare. Y algunas personas se atienen y dicen, mi abuelita está perseverando, mi mamá está perseverando, y ellos están ahí orando por mí. No, el que tiene que perseverar es usted. Cada persona debe perseverar en el Señor. No que el otro está perseverando. Bueno, eso está bien que ore por él, pero es que aquí es una decisión, la salvación es una decisión personal de cada individuo y ninguno puede tomar esa decisión por otra persona. Y cuando ha sucedido, hemos descubierto, cuando una persona, por ejemplo, se bautiza porque los papás le dijeron bautícese, o porque se bautizó el compañerito, entonces me voy a bautizar con él porque él se bautiza y yo también, pero no está convencido. Entonces, ¿qué hace? Esa persona no persevera. Esto es personal, individual, no es ni familiar, ni congregacional, ni distrital, ni nacional. La salvación es individual en cada persona que me escucha en cualquier lugar del mundo. Aprender estas 3 cosas que son fundamentales. Y así la pandemia durara 1 año o 2 años, usted puede perseverar hasta el fin. Tenga esto en su vida, que usted pueda perseverar en la doctrina. Vea, número 2, que usted debe perseverar. No podemos explicar todo esto porque sería muy largo, pero perseverar en la comunión. Les voy a explicar más o menos qué significa perseverar en la comunión, porque a veces la gente confunde comunión con trato. De tratar al otro, piensa que tiene comunión. No, comunión es identificación con lo que somos. Y por eso ustedes ven que nosotros tenemos unas costumbres cristianas y unas costumbres espirituales que son armónicas entre nosotros. Y es porque tenemos comunión en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. Hasta cómo nos vestimos, hasta cómo nos presentamos, hasta cómo somos, cómo hablamos, todo es una comunión que tenemos. Entonces, para mencionarles nomás eso de la comunión, dice en el partimiento del pan. El partimiento del pan, que todos sabemos que para ese momento ya la iglesia estaba practicando el partimiento del pan cuando se escribió esto. Y era que la iglesia se reunía y recordaba la salvación que había recibido del Señor. Y en las oraciones. En la próxima predicación que tengamos la vamos a tener sobre la oración, específicamente sobre la oración, y vamos a ver ahí las oraciones de Jesús, y vamos a ver cómo debe ser nuestra oración, y qué es realmente, y por qué debemos orar, y por qué no debemos orar. Entonces, número 2,
en el culto congregacional. O sea, perseverar en el culto racional, que está en Romanos capítulo 12, verso 1, culto racional. Culto congregacional hace parte del racional. Pero en este momento ustedes han podido identificar y han podido evidenciar en sus vidas que ustedes ofrecen culto racional a Dios. Y eso no se puede ofrecer allá en la casa, donde sea. Se ofrece el culto racional porque el culto racional a Dios es algo permanente en el creyente, es una intención, es una decisión, es una vivencia. Entonces, en ese culto que implica adorar, honrar, obedecer, honrar a Dios, honrar al Señor, honrarlo. Todo esto implica el culto racional que nosotros damos a Dios. Número 3, perseverar en la santidad. Les he enseñado a ustedes como congregación y a todos los que no son de la Congregación de Castilla y me escuchan en este momento, que muchas discusiones ha habido sobre quién es santo y quién no es santo, o cuáles son las actuaciones santas y cuáles son las no santas. Pero quiere decirles, la santidad es una posición concedida por Dios en la cual vivimos y desde la cual actuamos. Y eso está en Apocalipsis 19:8. Dice allá, se le ha concedido vestirse. Dios nos ha dado una posición santa desde la cual nos comunicamos con Él y tenemos esa relación con Él. Pero nosotros tenemos que perseguir y permanecer, seguir, estar ahí en esa posición de santidad, apartado, no solamente del pecado, que la santidad tiene dos connotaciones, apartarse del pecado y apartarse para Dios. O sea, los, los miembros del cuerpo que se usaban para el pecado, no solamente que ya no se van a usar para el pecado, sino que los vamos a usar para Dios. Eso es santidad, eso es vivir en santidad. Porque hay mucha gente tan santa y tan perfecta, pero no le ayuda a nadie en su vida espiritual. No sirve. No, hermano, yo soy santo y me salvo solo. Y voy a estar aquí permaneciendo y santo. Unos santos, no, la santidad completa es lo que Pablo, bueno, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Apenas lo llama, está preguntando. Lo primero que dice, ¿quién eres, Señor? Y después, ¿qué quiere que yo haga? O sea, un santo siempre está ocupado haciendo algo para Dios. Amén, amén. Bueno, entonces, ya estamos terminando. Perseverar en el objetivo de alcanzar la salvación. Primera de Pedro 1:9. Perseverar en ese objetivo de alcanzar la salvación. Recuerden que la salvación es un propósito de Dios salvarnos. O sea, es un acto de Dios salvarnos y llamarnos y todo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Y eso es lo que el creyente debe tener en mente cuando otro le dice, no, es que usted tiene defecto, usted no sirve para nada. No, yo estoy aquí con defectos y todo, pero Dios me llamó aquí. Y usted tiene defectos ahora a santificarse, a corregir, a arrepentirse de todo esto. Pero Dios lo llamó porque es un propósito de Dios. Pero nosotros perseveramos es en el objetivo de alcanzar esa salvación. Alcanzarla, hay que permanecer. Por eso dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Número 5, y terminamos con esta. Perseverar en la esperanza de la vida eterna. Perseverar en la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 4, hay una muy bonita explicación sobre la esperanza. Muchas personas, yo creo que hay personas que hasta se apartaron y dejaron de ir a la iglesia y nunca supieron para qué habían ido a la iglesia, ni lo que Dios les iba a dar, lo que iban a recibir.
¿Qué es lo que el cristiano espera? ¿Qué es lo que el creyente? ¿Cuál es esa meta, esa línea de llegada? ¿Algunos de ustedes han visto alguna vez una carrera y ver al ciclista que viene pedaleando y que quiere llegar a esa línea y dice, está la línea y te faltan 10 metros y el otro ya alcanzándolo? Esa línea de llegada se llama ser semejantes a Cristo. Ser semejantes a Él, ser semejantes a Él. Esa es la línea de llegada. Por eso, versículos como Efesios 4:13, que dice la Biblia que Dios quiere, y hasta dejó ministerios en la iglesia. Ministerio pastoral, ministerio de evangelismo y ministerio de profecía y ministerios, los ministerios que el Señor dejó, que están descritos allí. ¿Para qué? Dice, para la edificación de la iglesia. Dice, a fin de que todos lleguemos. En este momento, quizás muchos van subiendo la cuesta. Y a veces subir la cuesta cuesta. Sí, a veces subir la cuesta cuesta. Y algunos puede ir hasta cansado y que le duele. Sí. ¿Por qué? Por la carga, porque dice despojados de todo peso y algunos con un poco de peso. Y es que las bicicletas de los corredores son livianas y son livianas por eso, para que no se canse. Entonces, subir, alcanzar a pasar esa raya. Cuando pasemos la raya, hemos ganado la carrera. Así que sigamos con paciencia la carrera hasta que lleguemos. Entonces recordemos estas premisas interesantes que seguramente que a cualquier hermano en cualquier lugar donde haya escuchado esto le pueda ayudar. Bendiciones para la Iglesia del Señor en Castilla y para todos los que nos han escuchado en este día. Bendiciones, el Señor Jesús les guarde a todos.